manera universitaria, en donde resolveremos el apartado de matemáticas de la guía del CONAMAT. Estos ejercicios corresponden a la segunda parte de matemáticas de la unidad 1, en donde seguiremos viendo operaciones con números reales, complejos y expresiones algebraicas. Bien, seguimos con el ejercicio número 17, que nos dice que un estanque de 500 litros se encuentra a 3/4 partes de su capacidad. Si se agregan 50 litros a dicho tanque, ¿a qué porcentaje de llenado se encuentra este? Bien, entonces hagamos de cuenta que este es nuestro estanque y como pueden ver, ya tenemos dividido este estanque en nuestras 3/4 partes. Ya tengo señaladas mis 3/4 partes, que serían estas, y nos da a entender que nuestro estanque, como es de 500 litros, da a entender que esos 500 litros nos va a dar a un entero, o sea que es todo este estanque. Todo esto son los 500 litros que se encuentra el estanque. Las 3/4 partes, que son estas, es a lo que está lleno nuestra capacidad del estanque. Por lo cual tengo que hacer la representación matemática de esa capacidad. Ok, entonces tenemos nuestros 500 litros. Y estos 500 litros lo que vamos a hacer va a ser multiplicarlos por la capacidad real que tenemos, que en este caso serían 3/4 partes. Entonces, para sacar nuestras 3/4 partes de esos 500 litros, tenemos que hacer una multiplicación de fracciones. Entonces, aquí, como tenemos nuestros 500 litros, para convertirlo a fracción, únicamente lo que voy a hacer es poner un 1 en su denominador. Procedemos a hacer la multiplicación y tenemos que 500 por 3 nos va a dar 1500 sobre 4 y nos da un total de 375 litros. Ok, entonces estos 375 litros es lo que tenemos acá sombreado. Es nuestra capacidad real de nuestro tanque. Ahora nos pide que agreguemos 50 litros a dicho tanque. O sea que de estos 375 litros, nosotros vamos a agregar 50 litros. Muy bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos 425 litros lo vamos a convertir a una fracción para que me dé alguna de estas 4 opciones que tenemos como respuesta. Entonces, lo que queremos para convertir esto a fracción es lo siguiente. Tenemos que 500 litros sería como nuestra capacidad llena, o sea, sería como un entero. Entonces tengo que averiguar cuánto equivale en fracción 425 litros. Aquí ya tengo mi fracción, mi resultado. Ahora lo que voy a hacer es simplificarlo de una manera que nos dé una de las opciones. Ok, sabemos que 425 tiene si lo dividimos 25 veces, nos va a dar 17. Y si este 500 lo dividimos igual entre estas 25 veces, nos va a dar 20. Entonces aquí ya tendría yo mi respuesta, que sería el inciso D, 17 sobre 20. Es el porcentaje el cual está llenado nuestro estanque. Bien, seguimos con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 18, que nos dice que las dimensiones de un rectángulo son 15 por 20 centímetros, si el ancho se aumenta en su quinta parte y el largo en su décima parte. ¿Qué fracción representa del perímetro inicial del perímetro final? Acá tenemos nuestro rectángulo ya previamente dibujado. Acá vemos que nos dice que las dimensiones del rectángulo son 15 por 20. Y ahora vamos a proceder
a resolver lo que nos dice que el ancho del rectángulo va a aumentar en su quinta parte. ¿Esto cómo lo vamos a representar en números? Ok, cuando decimos que una quinta parte de un número, simplemente se divide ese número entre 5 para representar la quinta parte. O ese mismo número multiplicarlo por un quinto. Entonces lo que vamos a hacer es que el ancho, que es 15, le vamos a sacar la quinta parte multiplicándolo por un quinto, que nos da 15 entre 5, que nos da a la vez 3. Ok, ya tenemos la primera parte de nuestro ejercicio, que es el ancho aumenta en su quinta parte. Para eso primero sacamos la quinta parte del número, que es 3, y vemos que el ancho va a aumentar 3. Esto nos va a dar que ahora el ancho va a ser 18. Ok, vamos con la segunda parte, que nos dice que el largo va a aumentar en su décima parte. Aplicando lo mismo que el ancho, vemos que la décima parte de 20 multiplicamos por un décimo, tenemos 20 sobre 10, que nos da 2. Y vemos que el largo del rectángulo va a aumentar 2. Entonces tenemos que 22 va a ser el nuevo largo del rectángulo. Ok. Entonces ahora nos dice qué fracción va a representar el perímetro inicial del perímetro final. Ok, primero vamos a sacar lo que es el perímetro inicial. Bien, para sacar el perímetro de nuestro rectángulo, lo primero que vamos a hacer es sumar todos nuestros lados. Entonces, nuestro perímetro inicial, que era el de 15 por 20, lo vamos a sacar. Ok, tenemos que nuestro perímetro inicial es la suma de todos los lados del rectángulo. Acá tenemos la suma y nos va a dar 70. Ya tenemos la suma del perímetro inicial. Ahora vamos con el perímetro final, que es ya aplicando el nuevo ancho y el nuevo largo. Ok, y sacamos el perímetro final, que es la suma de ahora del nuevo ancho y del nuevo largo, y nos va a dar 80. Para poder representar lo que nos dice de que qué fracción representa del perímetro inicial del final, cuando nos viene algo así, lo que vamos a hacer es de la cantidad inicial, que es 70, que es nuestro perímetro inicial, sobre 80, que es el perímetro final. 70, entonces queda así, representado que el perímetro inicial respecto al perímetro final. Así va a quedar representado. Que esto va a ser igual si lo dividimos entre 10, 7 sobre 8. Y esta va a ser nuestra respuesta. Entonces nuestra respuesta es el inciso B. Bien, pasamos con el siguiente ejercicio. El número 19 nos dice que busquemos el valor de x en la siguiente proporción. Bien, tenemos nuestra proporción, que es x sobre 5 igual a 21 sobre 3. Y aquí lo que vamos a hacer es un simple despeje. Vamos a hacer un despeje de la x, entonces lo que vamos a hacer es que este 5, que está en esta parte de abajo dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando. Así que nos va a quedar una expresión algo así. X igual a 21 sobre 3 por 5. Tenemos que
21 sobre 3 es 7 y lo multiplicamos por 5. Y esto nos va a dar 35. Y ya tenemos la respuesta, que es el inciso C. Bien, pasamos con el ejercicio número 20 y este nos pide el valor de la proporción 4 sobre m igual a 12. Entonces aquí lo que vamos a hacer únicamente, como el ejercicio anterior, es hacer un despeje igual, pero despejando lo que es la letra m. Entonces tenemos que 4 sobre m es igual a 12. Despejando la m nos quedaría algo, acá podría yo poner la m que está dividiendo, pasar del otro lado multiplicando a 12, que nos quedaría 4 es igual a 12m. Y aquí, este 12 que está multiplicando a la m, lo que va a pasar es que va a pasar dividiendo del otro lado con el 4. Entonces nos va a quedar 4 sobre 12 igual a m. Y ya nos queda nuestro despeje. Y ahora lo que vamos a hacer es simplificar la expresión o simplificar la fracción. ¿Para qué? Para que nos dé la respuesta al ejercicio. Entonces tengo que, nos queda 1/3. Y ya tenemos la respuesta, que es el inciso A. Nos vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 21 nos dice que busquemos el valor de W en la proporción 2 sobre W igual a 3 sobre 8. Bueno, aquí tenemos nuestra proporción nuevamente y lo que vamos a hacer es despejar W. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que pasemos este W que está dividiendo, va a pasar del otro lado, multiplicando a 3 octavos. Entonces nos quedaría 2 igual a 3 octavos por W. Bien, aquí vemos que aún no tengo un despeje como tal. Entonces necesito seguir despejando esto para que me quede totalmente W de un lado y mi valor numérico del otro lado. Entonces lo que hago es, este número, bueno, esta fracción va a pasar del otro lado dividiendo. Pero para que se haga algo más fácil, como es una fracción y va a pasar del otro lado dividiendo, se van a invertir los valores. ¿Qué es esto? Que 8 va a quedar en la parte de arriba y el 3 va a quedar en la parte de abajo. Y ya tengo mi expresión ahora sí. Y ahora sí ya puedo ver un despeje más formal, por así decirlo. Y ahora sí puedo realizar mis respectivas operaciones. Y vemos que 8 por 2 es 16 y sigue quedando abajo el 3 y ya tenemos nuestra respuesta. Entonces nuestra respuesta sería el inciso B. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, número 22, y nos dice que Elizabeth compró 6 metros de listón y pagó 42 pesos. ¿Cuánto pagará Elizabeth si desea comprar 11 metros? Aquí lo que vamos a hacer es una regla de 3 directa. ¿Por qué directa? Porque en las reglas de 3 directa, si un valor aumenta, el otro también va a aumentar. Si fuese indirecta, un valor aumenta y el otro va a disminuir. En este caso, entre más metros de listón compre a Elizabeth, más va a pagar. Entonces, por eso vamos a hacer una regla de 3 directa. Entonces colocamos aquí nuestros 6 metros de listón, que va a pagar por ello 42 pesos. Y nos dice que cuánto va a pagar si desea comprar 11 metros. Entonces acá ponemos un valor X
y pasamos a realizar nuestra regla de 3, que sabemos que una regla de 3 directa se hace una multiplicación y una división posteriormente. Entonces multiplicamos 11 por 42 y eso lo vamos a dividir entre 6. Y bueno, entonces tenemos que 11 por 42 son 462 entre 6. Y esto nos va a dar un resultado de 77. Entonces Elizabeth va a pagar 77 pesos por 11 metros de listón. Entonces nuestra respuesta es el inciso B. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, que es el número 23, donde nos dice que Delia paga 1,680 pesos por un televisor que se encuentra rebajado 20% sobre el costo marcado. ¿Cuál es el costo de dicho televisor? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, primero analizando el problema, vemos que estos 1,680 que nos está diciendo que Delia pagó por ese televisor, se encontró rebajado el 20% de descuento. O sea que estos 1,680 representan el 80%, del producto, porque ya se encontraba rebajado del 20%. Entonces ya es el 80% del costo que tenía originalmente. Entonces, que queremos encontrar el valor original de dicho televisor, o sea, el 100% de su precio. Entonces hacemos una regla de 3, ya sabiendo que 1,680 es el 80% de ese precio y queremos saber el 100% o el precio original. Entonces multiplicamos 1,680 por 100, que eso nos va a dar 168,000, y eso lo vamos a dividir entre 80, que eso nos va a dar un total de 2,100. Entonces ya tenemos nuestra respuesta a nuestro problema. Entonces el costo original de dicho televisor era de 2,100 pesos. Entonces nuestra respuesta correcta es el inciso D. Bien, pasamos con el siguiente ejercicio, que es el número 24, que nos dice que el contenido de una bolsa de 20 kilogramos de detergente se vierte en bolsas de 1 kilogramo. ¿Cuántas bolsas de 250 gramos se podrían llenar con la misma cantidad de detergente? Entonces lo que vamos a hacer es convertir estos 20 kilogramos a gramos. ¿Para qué? Para ver en cuántas bolsas de 250 gramos me va a alcanzar o en cuántas bolsas me van a salir de 250 gramos. Entonces tenemos que 20 kilogramos va a ser lo mismo que si tuviera yo 20,000 gramos. Recordando que 1 kilo es igual a 1,000 gramos. Entonces por eso hacemos esta conversión. Entonces ya que una vez que tenemos nuestra conversión, lo que vamos a hacer es que estos 20,000 gramos los voy a dividir entre 250 gramos, lo que me va a salir un total de 80. Entonces, de esta bolsa de 20 kilogramos, que al final lo convertimos a 20,000 gramos de detergente, nos van a salir 80 bolsas de 250 gramos, mismas que van a tener la misma cantidad. Entonces nuestra respuesta correcta es el inciso C. Tenemos el siguiente ejercicio, que nos dice que un ciclista que viaja a una velocidad de 12 km por hora recorre una distancia en 40 minutos.
¿qué distancia recorrerá en el mismo tiempo el ciclista si su velocidad es de 18 km por hora? Lo primero que debemos hacer en este ejercicio es primero plantear esta primera parte del ejercicio, que es que el ciclista viaja a una velocidad de 12 km por hora y esto lo va a recorrer en una distancia X en 40 minutos. Primero hay que ver qué distancia recorrió en esos 40 minutos. Entonces, si nos fijamos, el ciclista viaja a 12 kilómetros o recorre 12 kilómetros en 60 minutos, que es una hora. Entonces aquí ya tenemos esta parte de que él va a 12 kilómetros en 60 minutos o una hora. ¿Qué distancia va a recorrer en 40 minutos? Entonces tenemos nuestra incógnita, que es la distancia que recorrió en esos 40 minutos. Entonces, esta es una regla de 3 indirecta, porque entre más velocidad vaya yo, menos tiempo me voy a hacer. O sea que si un valor aumenta, el otro va a disminuir. Entonces al resolver nuestra regla de 3, tenemos que x va a ser igual a 12 por 40 entre 60. Y esto, entonces que tenemos que el valor de x es igual a 12 por 40 sobre 60. Y esto nos va a dar 8. Entonces tenemos que nuestro ciclista va a recorrer 8 kilómetros en 40 minutos a una velocidad de 12 kilómetros por hora. Esto es lo que quiere decir lo que sacamos ahorita. Ahora, vamos con nuestra segunda parte del problema, que nos dice qué distancia va a recorrer en el mismo tiempo si su velocidad es de 18 kilómetros por hora. Ahora tenemos que hacer esta segunda parte más o menos igual como lo hicimos anteriormente para ver qué distancia va a poder recorrer nuestro ciclista a una velocidad totalmente diferente. Ahora vemos que si viaja a 18 kilómetros en una hora, porque acá tenemos 18 kilómetros por hora, que sería 18 kilómetros en 60 minutos, y no conocemos la distancia que va a recorrer en el mismo tiempo, que sería que anteriormente fue 40 minutos, tenemos que el valor de x es 18 por 40 sobre 60. Y eso nos da 12. Entonces ya tenemos que la distancia que recorrió el ciclista a una velocidad de 18 kilómetros por hora es de 12 kilómetros. Entonces tenemos que nuestra respuesta correcta es el inciso C. Vamos con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 26, y nos dice que un trabajo de carpintería lo realizan 12 personas en 3 días. Si en la misma tarea trabajan 9 personas, ¿cuántos días tardarán en realizarlo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es una regla de 3. Tenemos que si 12 personas realizan un trabajo en 3 días, acá ponemos lo que son personas. Ok, acá tenemos que si 12 personas hacen el trabajo en 3 días y que si en la misma tarea trabajan 9 personas, ¿cuántos días van a tardar en hacerlo? Entonces hacemos una regla de 3 simple y nos queda que x es igual a 12 por 3 entre
9. Tenemos que 12 por 3 es 36 sobre 9 y nos va a dar 4. Entonces ya tenemos nuestra respuesta, que es el inciso B. Ok, vamos con el siguiente ejercicio que nos pide el resultado de la siguiente expresión. Si vemos, es una operación implicando exponentes, en lo cual vamos a recapitular un poco acerca de las propiedades de los exponentes. Aquí hay una propiedad muy interesante de la regla de los exponentes que nos dice que si a la m por a la n es una multiplicación, obviamente tenemos que tener en cuenta que es el mismo coeficiente, se deja y los exponentes se van a sumar. Entonces, aquí hacemos lo mismo. El coeficiente va a ser el mismo, que es el 5, y los coeficientes se van a sumar. Entonces sería menos 2 más 4 sobre, dejamos el 5 medios y tenemos que 5 a la 2 sobre 5 a la 2. Y acá podemos ya intuir de manera directa que esto es igual a 1. O que igual siguiendo la regla de los exponentes, que nos dice que a la n sobre a la m va a ser el mismo coeficiente, que es a, y se va a restar n menos m. Si acá nosotros hacemos esto con el 5, que sería 5, que sería el mismo coeficiente, 2 menos 2 nos va a dar 5 a la 0. Y recordemos que cualquier número elevado a la 0 es 1. Así que nos daría el mismo resultado. Y nuestro resultado sería el inciso C. Bien, seguimos con el ejercicio número 28, que nos pide simplificar la siguiente expresión, que tenemos 4 a la menos 2 sobre 4 a la menos 7 y todo eso elevado a la menos un quinto. Recordando nuestras leyes de los exponentes, tenemos que aquí tenemos dos leyes importantes, que es tanto de cuando tengo la división y tengo que hacer resta de exponentes, y cuando hay una multiplicación, cuando tengo un exponente afuera. Entonces, ese exponente se va a elevar a cada uno de los coeficientes. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar primero esta ley, que nos dice que este menos un quinto va a multiplicar tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Entonces nos quedaría algo así, que 4 a la menos 2 por o elevado a la menos un quinto. Y en la parte de abajo ponemos 4 a la menos 7 elevado también a la menos un quinto. Recordemos que otra ley de los exponentes es que si encontramos esta situación, que afuera encontramos un exponente y adentro también, estos se van a multiplicar. Entonces tenemos que, realizando nuestra ley de exponentes, entonces sabemos que esta parte y esta parte se van a multiplicar. Por eso, esta parte me quedó positiva, porque sabemos que menos por menos nos va a dar más. Entonces, al multiplicar menos 2 por menos un quinto nos va a dar 2 quintos positivo. Y lo mismo hacemos con este, que tenemos menos 7 por menos un quinto multiplicados nos va a dar un número
una fracción positiva, y nos va a dar 7/5. Una vez que ya tenemos una vez que ya solucionamos esa parte, hacemos la respectiva resta de exponentes, que dejamos el mismo coeficiente, que es el 4, y 2/5 menos 7/5. Que sabemos que la resta de todo esto nos va a dar, sabemos que como el coeficiente es el mismo, los únicos que se restan, son los numeradores. Entonces nos va a dar menos 5/5. Y esto nos va a dar 4 a la menos 1. Entonces, como tenemos este número o este exponente negativo, lo que va a suceder con ese menos 1 y con este 4 es que se va a ir al denominador. Entonces nos va a quedar un cuarto, que sería lo mismo que 4 a la menos 1. Entonces tenemos que nuestra respuesta correcta es el inciso B. Bien, seguimos con el siguiente ejercicio, que es el número 29, que nos dice que tenemos que encontrar una expresión equivalente a esta que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos nuestra expresión y acá vamos a usar una de las leyes de los exponentes que comúnmente podemos ver en cualquier expresión, que es cuando tenemos el mismo coeficiente, que aquí en este caso es 3, pero tenemos diferente exponente, que aquí tenemos menos 2 y aquí tenemos 11. Aquí vamos a empezar, para encontrar la expresión equivalente, vamos a empezar a resolver la parte de adentro de la raíz. Entonces, vamos a empezar a resolver lo que es la operación que está en esta parte. Como ya podemos ver, aquí tenemos la ley de los exponentes que vamos a ocupar para esta parte. Entonces vamos a empezar teniendo en cuenta que el exponente que está acá afuera, que es el 3, se va a quedar ahí. Lo que nos importa es lo de adentro. Entonces vemos que A por A nos va a dar el mismo coeficiente, solamente que los exponentes, que en este caso es menos 2 y 11, se van a sumar. Haciendo la suma correspondiente, nos da que menos 2 más 11 nos da 9. Entonces, ponemos aquí en resultado, que nos da 3 a la 9. Y ahora sí, procedemos a resolver nuestra raíz. Vamos a tratar de que esta expresión sea una expresión muy simplificada, que la vayamos simplificando para que nos dé la expresión equivalente. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que tenemos que 3 a la 9, sabemos que esto es igual a que si tuviera yo 3 a la 3 por 3 a la 3 por 3 a la 3. ¿Por qué? Porque aquí estoy ocupando la misma ley de los exponentes, que es esta. Si sumamos todos los exponentes, que es 3 más 3 más 3, nos da 9. Entonces estoy haciendo una equivalencia. De esto a esto. Entonces, una vez que ya tengo esto, ahora sí que ya puedo sacar cada uno de los 3 de la raíz. ¿Por qué? Porque 3 entre 3, que es lo equivalente a esto, sabemos que la raíz se representa de 3 entre 3, de esta manera, cada 3, sabiendo que cada 3 va a salir de la raíz, quedándome como resultado
quedándome como resultado 3 por 3 por 3, porque como ya hemos visto, la raíz cúbica de cada 3 que tenemos aquí adentro, pues va a ser el mismo 3. Entonces, ya resuelta esa raíz que nos va a dar 3 por 3 por 3, resolvemos y nos va a dar 27. Entonces ya tenemos nuestra respuesta, que es el inciso A. Bien, aquí tenemos nuestro siguiente ejercicio, que es el número 30, en donde nos pide calcular el resultado de la siguiente expresión. Vemos que se trata de una división en el cual se siguen viendo involucrados los exponentes. Acá tenemos nuestro ejercicio, que es 3 a la menos 2 por 2 a la 4 sobre 3 a la menos 3 por 2 a la 3. Bien, el primer paso que nosotros vamos a dar para poder resolver este problema es darnos cuenta de la ley de los exponentes, que nos dice que si tenemos un coeficiente elevado a un exponente por el mismo coeficiente elevado a otro exponente, nos va a dar igual al mismo coeficiente sumando los exponentes, en este caso m más n. Y en caso de que sea una división, lo que vamos a hacer es, si tenemos el mismo coeficiente, pero diferente exponente, se va a restar, se va a hacer una resta de exponentes. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto a nuestro ejercicio? Si podemos observar bien, tenemos esta parte que es 3 a la menos 2 sobre 3 a la menos 3. Podríamos empezar resolviendo esa parte para que después vemos cómo nos queda la siguiente parte, que sería primero ver cómo nos queda 3 menos 2 sobre 3 a la menos 3. En este caso nos da que el mismo coeficiente se mantiene, que en este caso es 3, y se hace una resta de exponentes. En este caso sería menos 2 menos 3. Ya sabiendo la ley de los signos, esto nos da que menos 2 menos por menos nos da más, y menos 2 más 3 nos da 1. Y sabemos que cualquier número elevado a la 1 nos da el mismo coeficiente, que sería 3. Entonces ya tenemos esta primera parte. Ahora seguimos con el 2. Hacemos lo mismo. Tenemos 2 a la 4 sobre 2 a la 3. Conservamos el coeficiente, que es 2, y hacemos nuestra respectiva resta, que es 4 menos 3, y nos da 1. Volviendo a lo explicado anteriormente, tenemos que 2 a la 1 nos da el mismo coeficiente, que es 2. Entonces, ya tenemos nuestro resultado. Entonces nos da que al resolver todo esto y simplificarlo, nos da que 3 por 2 nos da 6. Entonces ya tenemos nuestra respuesta, ya que, como habíamos visto anteriormente, al resolver todo esto, se quita la parte del numerador. O sea que si nosotros al resolver esto nos queda este mismo 3, y este mismo 3 es el que está acá arriba. O sea, ya no nos queda ningún exponente negativo para que esté en el numerador. Entonces, por esa razón, es como nos queda de esta manera. Es como si tuviéramos 3 por 2 y en el numerador ya no tuviéramos absolutamente nada. Entonces, por eso nos queda 3 por 2 y nos va a dar 6. Entonces nuestro resultado es el inciso B. Bien, pasamos a nuestro siguiente ejercicio, que es el número 31, y nos pide simplificar la siguiente expresión. Acá tenemos nuestra expresión y tenemos que tener en cuenta nuevamente nuestra ley de los exponentes. En primera instancia, lo que vamos a observar aquí es que tenemos un 2 elevado a la 0.
como tú ya has de saber, un 2 elevado a la 0 o cualquier número o coeficiente elevado a la 0 siempre, siempre va a ser 1. Y aquí puedes volver a formular tu expresión para que se te sea un poco más cómoda resolverla. Entonces volvemos a copiar nuestra expresión y ahora sí podemos seguir resolviendo nuestra expresión. Como ya sabemos, tenemos que empezar desde lo más adentro de la expresión. En este caso sería toda esta parte. Pero si te fijas aquí, hay una parte que primero se tiene que resolver, que hay un exponente que es el 2. Entonces eso es lo que nos vamos a ocupar primero a resolver para ir pudiendo tener una expresión más cómoda y poder resolverla más fácilmente. Entonces aquí tenemos que esta fracción elevada a un exponente nos va a dar el número, el denominador elevado al exponente, que es elevado a la 2, y el denominador elevado también a la 2. Entonces tenemos que 3 a la 2 o 3 al cuadrado va a ser 9. Sobre 4 al cuadrado nos va a dar 16. Si tú gustas aquí, puedes quitarle los corchetes. En este caso yo se los voy a dejar por gusto, pero tú puedes hacerlo ya sin corchetes y hacerlo directamente así. Ponemos menos 1/8 más 2. Y si te fijas ya tenemos un poco mejor expresada la expresión, pero aquí me sigue quedando una operación adentro, así que tenemos que resolverla. Entonces tenemos que 1 más mi expresión. Y aquí lo que voy a hacer es hacer esta resta de fracciones que, como ya habíamos visto anteriormente en la parte 1, pues como se resuelve una resta de fracciones, puede ser cruzado y después multiplicar a los numeradores, o sacando el mínimo común múltiplo de ambas fracciones y ir haciendo las respectivas operaciones. En este caso voy a hacer el cruce, que serían 9 por 8, 16 por 1 y 16 por 8. Y vemos que en este caso me queda 9 por 8 me da 72, menos 16, que es del 16 por 1, entre 16 por 8, que nos da 128. Y acá tenemos que realizar esta resta para que nos quede más simplificada la operación. Y tenemos que 1 más, en este caso, vendrían siendo 56 entre 128 más 2. Vemos que esta fracción que está aquí adentro se puede seguir simplificando y vemos que puedo seguir simplificando esta fracción. Entonces le voy a sacar octava a 56 y octava a 128. Y ya nos queda 7 sobre 16 y bueno, el resto de mi expresión. Pero falta eliminar estos corchetes porque ahora sí que ya no es necesario. Y ahora sí, sumarle el 1 y el 2. Bien, ¿y ahora cómo voy a resolver esto? Habíamos dicho anteriormente que si tenemos alguna situación así, podríamos poner un numerador 1 para que sea más fácil para nosotros poder resolver esta división. Bueno, esta operación de divisiones. Entonces ya es mucho más fácil. En este caso
En este caso sabemos que el mínimo común múltiplo pues sigue siendo 16. Y 16 entre 16, bueno, 16 entre 1 nos da 16. Por 1 nos va a dar 16. 16 entre 16 nos va a dar 1. Por 7 nos va a dar 7. 16 entre 1 nos va a dar 16 y por 2 nos va a dar 32. ¿Sí? Y hacemos la respectiva suma y nos da 55 entre 16. Y hemos llegado a nuestra respuesta. Como podemos ver, nos da... Y bueno, ya hemos encontrado nuestro resultado, que es 55 sobre 16, que es el inciso A. Bien, vamos con el último ejercicio de esta segunda parte y de este video, y es el 32, y nos pide resolver la siguiente expresión. Y tenemos una serie de operaciones de fracciones que también vemos involucrado aquí a lo que es el exponente 0. Y bien, tenemos nuestra expresión y podemos ver que nos encontramos otra vez con el exponente 0. Y como sabemos, como vemos, esto es igual a 1. Ahora procedemos a resolver nuestra operación y tenemos que 1/3 menos 10 corchete, sabemos que esto ya es 1, lo ponemos, menos 2/5 menos 1/2 más 3/2. Podemos observar aquí que en este corchete tenemos una serie de operaciones fraccionarias, las cuales tenemos que resolver para poder resolver lo que está acá afuera. Entonces, hacemos nuestra respectiva operación, que es 1/3 menos 10 corchete. Acá podemos sacar el mínimo común múltiplo, que por simple multiplicación y porque aquí hay un 1 implícitamente, nos va a dar 10. Entonces vemos que nuestro denominador es 10 y ese 10 lo voy a poner como referencia a este denominador de 1 y este 10 se va a dividir entre este 1, que sería 10 entre 1, nos sigue dando 10. Y ese 10 lo vamos a multiplicar a la vez por 1. Entonces, 10 entre 1 nos da 10, por 1 nos va a dar 10. 10 entre 5 es 2. Y ese mismo 2 se va a multiplicar por 2, por el denominador. Entonces dejamos el signo negativo y tenemos que 10 entre 5 es 2. Por 2 nos va a dar 4. Conservamos el mismo signo y tenemos que 10 entre 2 nos va a dar 5. Ese 5 se multiplica por el denominador, que es 1, y nos va a dar 5. Entonces tenemos que 10 entre 2 es 5, por 1 nos va a dar 5. Más 3/2. Volvemos a reescribir nuestra operación. Acá hay un menos. Y tenemos que 10 menos 4. Bueno, 10 menos 9, que aquí es menos 4, menos 5 nos va a dar menos 9. 10 menos 9 nos va a dar 1 sobre 10. Y aquí ya tenemos, resulta nuestra expresión de adentro. Y volvemos a ubicar al 3/2. Entonces aquí fácilmente volvemos a... pero aquí en esta parte, este 10 que está aquí, que tenemos en esta parte, está multiplicando nuestra expresión que está aquí adentro. Entonces, sería 10 por 1, 10. Y mantenemos el numerador, que es 10. Más 3/2.
Sabemos que 10 entre 10 es 1. Entonces, 1/3 menos 1 más 3/2. Aquí como tenemos tres fracciones y vamos a hacer varias operaciones, una resta y una suma, puedes dejar el 10 así como está, pero yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Sabemos que 10 entre 10 es 1. Entonces, como ya hemos dicho en los anteriores videos, bueno, en el anterior video, que para ubicarme mejor puedo ponerle al 1 un numerador 1. Entonces, aquí ya es más fácil hacer mis operaciones porque son menores mis números. Entonces, volvemos a aplicar lo que hicimos con el 10 de esta parte y tenemos que el mínimo común múltiplo es 3 por 1 por 2. Entonces sería 3 por 1, 3 por 2 son 6. Entonces ubicamos al 6 en el numerador y ese 6 lo vamos a multiplicar, lo vamos a dividir, perdónenme, lo vamos a dividir entre 3, que es 6 entre 3 es 2, y lo vamos a multiplicar por el 1, que nos va a dar 2. Menos, conservamos el signo, y 6 entre 1 nos va a dar 6, y ese 6 lo multiplicamos por el 1, que nos va a dar 6. Más, conservamos el signo, y 6 entre 2 nos va a dar 3, y ese 3 lo vamos a multiplicar por 3 y nos va a dar 9. Ok. Entonces, hacemos esta operación que está aquí, que tenemos 2 menos 6 más 9, que serían 11 menos 6, nos va a dar 5 sextos. Y ya tenemos nuestro resultado, que es el inciso C. Entonces es el inciso C, que es 5 sextos. Y bueno, muchas gracias por ver el video y por quedarse al final. Les agradecería mucho que se suscribieran, le dieran like y compartieran este video. Y bueno, estaremos haciendo un poco más de videos sobre convocatorias, becas y algunos programas de estudio y sobre algunos tips para sus exámenes de admisión. Y espero que les haya gustado este video. Y también en los comentarios háganos saber sobre qué tema quieren que hagamos más videos o sobre qué temas se les dificultan más, ya sea matemáticas, física, biología, química, español, para que hagamos un poco más de esos ejercicios o sobre qué tema quiere que profundicemos más. Nos ayudaría mucho para que a ustedes también se les haga un poco más fácil resolver algunos temas o algunos problemas. Y si tienen dudas sobre dónde tener la guía, la vamos a tener abajo en la caja de comentarios o en la descripción del video vamos a tener la guía del CONAMAT si es que no la tienes. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias por el video y nos vemos hasta la próxima.